Buena, Fran Facha. Ya que figurar, Figuretti. Che, cualquier cosa si quieren, tengo el paquete acá, ¿De qué? Agarra. Ah, no, gracias. Che, gato, cuando entro a asistir a una, me parece así Zoom. Corte, laburando ahí. Y después lo subí ahí también. Laburó acá para ¡Parado! ¡Listo! ¡Chira! ¿Al boxeo? Sí. Che, no lo vi a Joaquín Armando hoy. Yo tampoco, va, yo ni me fijé. Yo lo vi a Jere y lo vi al flaquito este alto. Al flaquito alto. Sí, boludo. ¿Cómo se llama? ¿Prueba Mareco? No. Tenía punta ahí. Lulo. Uno que parece un cantón. Flaquito. ¿Qué sé yo cómo parece, boludo? Uno flaquito alto. Creo que no sé qué. Mínimo 110. La otra no jugó. Porque para mí le faltaba. ¿De ahí? ¿Un gol también? Eso fue tan serio, boludo. Como diga Núñez. Dale, negro, si sos un cara duro. Adelanta, pues. No, negro. Dale. Yo por el partido 10. O sea, 30. Lo de ayer 50. Bueno, mío. Y es un tipo crack. ¿Vos ofreceme a mí? Dale, de una. A vos te sobra la plata, negro. Pero- somos más humildes, tenemos que laburar, negro. Tú también te crees. ¿Qué vas a tener que laburar vos, boludo? La bajaste bárbaro. A ver. ¿Te valió el tatuaje de la mano? Este sí, boludo, una ¿Mucho? banda. Sí. Igual el que más me dolió fue esta, amigo, la axila. ¿Todo esto? La concha. ¿Vos tenés que estar por ahí? Sí, me falta todo esto. Matate, negro. Sí, la concha. Y este ni hablar, tengo el cuello acá, ese ¿El cuello también? ese matador. ¿Pero acá te hiciste? Acá me hice acá los dos costados, me hice como dos. Sí, pero... Era fachero. Ah, pues yo me quiero tatuar el cuello. El cuello yo acá me voy a tatuar ahora. Y acá, ¿qué? ¿Te fijas si hay un bolsito? Ay, No, ese me tuve que hacer puntito, boludo. Me quería hacer línea, ¿viste? Y hacía así todo el tiempo, solo, ¿viste? Y el tatuador se hinchó la bola y me dijo, nada, ya está, vamos a hacerlo con puntito. ¿No? Te ponen anestesia para todo el cuello. El que voy yo es un indígena, boludo. Le hace como una lapicera Vic. ¿Ves? Le hice Ah, todo claro. puntito. Era toda línea. Y me dijo, va a quedar bien igual. Vaya. Tenés en la clavícula. Es terrible, boludo. Pero la axila es peor todavía. ¿Y te reciben igual en otro trabajo? ¿Eh? ¿Te reciben igual en otro trabajo? Tampoco laburo de abogado. ¿Qué sé yo? El señor es jugador de fútbol. Sí. ¿Eh?
tenés a Putin. Yo quiero que lo decís. Está bien. No, sí, nunca me dijeron nada. Por ahí ahora que... Dicen que ya refue esas cosas en los laburos, o más o menos. Para mí es una vendida de humo. O sea, Si más o menos anda bien. si vos haces bien las cosas, ya está, boludo. No, tiene tatuado el cuello. Por ahí el chabón es el guasón, pero si hace bien el trabajo, boludo. Este me dice a los 13. A los 13. No me arrepiento. Bancate ya. No, no se puede cortar. No se puede cortar. Voy a marcar a vos. Bueno, boludo, acá va Maxi. Perdón, acá ya está Maxi. Te mandó Bruno. Uy, ¿Qué pasó con Isleño la otra vez que vi en el grupo? ¿Isleño era? Ah, sí, boludo. Le corrieron una nota a un chabón, boludo. Felices, boludo. ¿Viene? Acá. ¿Qué hace acá? Siempre andaba bien los guachos esos. Creo que era Putin. Qué control. Vuelta paja, pero Bruno, boludo. Pelota, Fran. Mentira, ya fue. Sí, me estoy viendo acá, boludo. Mirá vos. ¿Quién tiene más chance de cagar al otro, negro? ¿Vos o ella? ¿De qué? De cagar al otro, ¿vos o ella? ¡Ah, la estás dudando, negro! No, pasa que. Ahora lo dudo, antes no lo dudaba. Antes dudabas de qué. De que ella me cae. O sea, no me cagó. No te cago. Pero cuando estuvimos separados, viste cuando estábamos separados. Cuando estuvimos separados, ella estuvo con otro chabón, Ajá. que era ahí del colegio. Sí. Un boludo. Y nada, como que hubo todo un quilombo, porque empezamos a hablar, yo le dije, mira, no me cae que te hayas hablado con este chabón, no sé qué, le cortás el mambo, no vamos a poder intentar otra vez. Y nada, después de eso, como que la piba ya se había desenamorado de mí por todo lo que pasó. Porque creo que le habré dado vueltas como por 2 semanas, tipo alejándome, no dándole cariño y todo eso, y después se lo dije. Y bueno, nada, después de lo de este chabón, le dije, bueno, lo bloqueás, lo bloqueó, y tipo, cuando veo los chats, digo, bueno, a ver tu celu, veo los chats, a todo esto todavía no éramos nada, estábamos como que ahí. Estaban en los chats, qué sé yo, y estaba el chabón ahí. Y tipo, vi que ella me dijo, no quiero que veas porque sé que te vas a enojar, no sé qué. Y yo le ¿No dije, quiero qué? no quiero que lo veas porque sé que te vas a enojar. Yo le dije, y bueno, o sea, qué sé yo, ya está, pasó antes. Y nada, la chabona le decía te amo estando literalmente, no sé, 2 semanas sin salir. Claro, flasheala, boludo. Claro, flasheala mal. Yo le dije, ¿cómo le vas a decir te amo? 2 semanas, boludo. 2 semanas. Claro. Eso fue lo que más me... Te chocó, te dolió, te sí. enojó. Y bueno, después de eso le dije, bueno, eliminarlo de todos lados, qué sé yo. No sé, poner el siguiente día le digo, bueno, te seguís hablando con este chabón, ¿no? ¿Cómo se llama el chico? Juan. Y después descubro que es, tipo, se hablaban por TikTok. O ahí, videitos. ¿Ya vos habiendo vuelto? No, todavía no. Estábamos ahí. Por volver. Claro. Pero en el estaba momento como- donde vos le dijiste, dejala con el chabón este para volver. Claro. Ok. Y estaba como que medio ahí. Y esto yo lo vi porque le estaba dejando en su casa y nada, le llegó una notificación. Yo le dije, ¿por qué sigues hablando con este chabón? Yo te estoy diciendo que quieres intentarlo otra vez, que estamos dejándolo de la Tranquila, parte. claro. Sí, aparte ella me dijo, bueno, está bien, vamos a ver qué onda y qué sé yo. Y nada, después de eso, yo la había invitado a merendar. Como que yo estaba en un modo de intentarla enamorar. Y cuando le invito a merendar,
a la vuelta. No, mentira, cuando estábamos ahí en el lugar, habíamos pedido todo ya. Estábamos esperando que llegue. No, ¿qué pasó? Y de la nada le llega un mensaje, pero tipo WhatsApp. Decía WhatsApp, una notificación. Digo, yo me di cuenta que era de chat restringido al toque. Porque cuando te llega un mensaje, que lo tengas registrado, te llega ahí en la notificación. O sea, lo tenés que silenciar. Ella no sabía eso. Entonces yo le digo, ¿quién es? ¿Quién te mandó mensaje? Y decía, no me mandó nadie, no sé qué. Y yo le digo, mirá, sé que te llegó un mensaje restringido. O me mostrás o me voy a la mierda. Y estuvo dando vueltas hasta que me lo mostró. Se estaba hablando con un pibe del Casa de Jesús, segundo año, tercero creo. Y yo le digo, mira, la verdad que me parece cualquiera. ¿En medio de la merienda? En medio de la merienda. ¿Ni habían llegado las cosas todavía? No, todavía no. Y cuando llegan las cosas, estábamos con una cara de yo estaba con una cara. Claro, no matás, para pegarse un tiro. Y dije, ¿me voy o me quedo? Y la chabona se levanta y se va ella. Y tipo, yo me levanto y tipo, es como, tiene 2 pisos el lugar. Sí. Me ¿Cómo levanto se llama? ¿Dónde queda, te acordás? Queda en la esquina de mi casa. Ah, Y nada, yo la miro y la sigo porque no quería dejar las cosas así. Sí. O sea, si yo quería dejar las cosas, bien. Y bueno, nada, entonces ella vuelve y me dice, no, te perdono, que no sé qué, no sé cuánto, qué sé yo. Y yo le digo, mira, yo te perdono, pero llegas a hacerlo una más con todo lo que ya pasó, ya está, yo te mando a la mierda y listo. A todo esto nos estaba mirando la gente, una vergüenza. Yo estaba por qué llorar. paja eso, boludo. Pero llorar que tipo de vergüenza, bronca. llorar de bronca. De bronca y tipo de vergüenza también porque te están mirando todo. me está cagando frente mío, ponele. Claro. Y nada, bueno, después de eso ya como que salieron las cosas. Y nada, todo bien por suerte ya. Ahora es que me cago, es como que más al principio de haber intentado algo. Y bueno, nada. Entonces por eso estoy en duda de quién me cagaría. Pero Mirá, como con ahora... una simple pregunta sacaste tanta historia, Sí, no sí. me mata. Y nada, como que ahora como que estoy intentando confiar más y todo eso, como que dejarla libre, o sea, Claro. no controlarla. Porque en toda la relación que tuvimos yo tenía su Instagram, su TikTok, su WhatsApp casi. Y la controlaba mucho y tipo aunque me cueste todavía digo, bueno, me caga y listo. Me va a cagar enfrente o no presente. Claro. Entonces ya está, tipo, la dejé libre y listo. O sea, por ejemplo, ahora están juntada con unos amigos y amigas de ellos y eso, ahí va. Total, la que sale perdiendo es ella. ¿no? Y nada. Eso. Pero en respuesta a la pregunta, creo que yo. Porque yo soy muy rencoroso. ¿Sí? Sí, muy vengativo. Pero me refiero a que... o sea, vos en este momento la cagarías porque ella te hizo eso. O sea, No. no. Pero ponele que lo haces. Sí. ¿Le dirías? Bueno, a ver, no te quejes de nada porque vos me hiciste estas 2 cosas antes. ¿Te dirías eso? ¿La sacarías en cara? No porque... O sea, capaz que sí, pero es al pedo porque es algo ya hablado. O sea, como que ya está. O sea, si Claro. no saltás el pasado no vas a poder hacer. Sí, no sé, cuando a veces tenemos sesión y todo eso, a veces ella diciendo no, si no pasa nada. Qué turbio, ¿no? Y tipo, yo también le digo, bueno, vos también me lastimaste y acá No, está. eso. Cortar un poco. Ay, todo bien. Después me dice que... Ya está. Ya, pum y otra cosa. Sí, dormí cuando fue. Mañana te voy al baño. También quiero ir. Llegás igual, bro. No, ni pedo, ya está. Pelota. Ahí. Ahí vuelve. Ah, bueno. Buena actitud, amigo, actitud. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, es terrible.
Che, ¿qué onda? Bueno, está. Sí. ¿Qué onda la final de Difunto el otro día? ¿Qué opinás? ¿La viste? ¿Estabas ahí? ¿Estabas ahí? No me saludaste vos ahí, Porque yo estaba. No, yo llegué primero. No, yo llegué. ¿Qué estás laburando? No, pero yo estaba ahí. ¿Qué opinás? Vos estabas enfrente. Yo estaba enfrente porque no me gusta la muchedumbre. Está bien. No, yo estaba con los pibes. ¿Y qué opinás? ¿Sí? Seba me dijo que le faltaron como 4 jugadores claves, ¿sí, no? Que es el 9 enorme. Sí, Haaland. Hola. 15, 16. Mandalo. Haaland. Santi Rodri, que es Un flaquito. enano, no, flaquito. Más o menos creo. Enano jugó. Ese juega bien, El primer tiempo jugó horrible. Además, el primer gol es de... Porque yo no me acuerdo de los goles. Malísimo electrónico. Malísimo. cabeza? No, malísimo. No, malísimo. ¿Vos te caes? Malísimo, boludo. No podés bailar, no podés hacer nada, no podés. Nada, realmente nada. Che, negro, si los chicos vienen para darte a vos, andate del otro lado, no quiero ver a nadie. Sí, No, boludo, va a venir Bruno, va a venir todo, no te van a ver a nadie, boludo. ¿Por qué? Literal prefiero que estalle Platense ahora y nos moramos todos antes que verlos a ellos. ¿Por qué? Me dan paja, boludo, cuando vienen todos los grupos. ¿Qué no llegabas, boludo? Que quede grabado esto. Me da paja la muchedumbre, hijo de puta. No sé, que vengan. Me dijo que estaba en Geo. Oh, vienen con todo, boludo. ¿Quién es Juaco? Nada, con Juaco. Juaco Godoy, otro, boludo. Parece la novia, boludo. ¿Qué te pasa? Sí, yo también, boludo. Amigo, mirá que te voy a filmar, mirá. Yo tengo el poder absoluto acá. ¿Se vio a Marvel? Sí, obvio, siempre. Todos los años. Porque vos no viajás cuando yo viajo, boludo. Te vas en enero. ¿Quién carajo se va en enero a Marvel, boludo? ¿Dónde? Yo me voy en febrero. Yo me voy en febrero. Vos te vas en enero, boludo. No, el tarado sos vos que va. ¿Cómo me voy a ir en enero? En enero siempre estoy acá. Febrero me voy. Ah, yo me voy en enero. ¿viste? Sos re gil, vos te vas en febrero. Malísimo es en febrero, boludo. Vamos en enero juntos ahora. No, yo no me voy con La temporada alta nadie. es en enero, posta, hablando en serio. Yo voy en enero. Temporada alta es en enero. Vamos con los autos. Febrero hay, pero no tanto como enero. Bueno, manejá vos. Pasa que a mí no me dejan en enero. ¿Qué no te deja, negro? Yo no salgo. Yo lo único que salgo es para comer un helado. Al centro a comer, tranqui. Sí, a comer helado, a la playa a la noche. ¿Corte familia? Corte familia. No, con amigos también, pero no sé. Yo ya pero- siento que me retiré de los cherbolis. Qué mentiroso, amigo. No, amigo, Tiene una pinta de giras de loco y se hace el ¿qué fiel. digo? No, posta que no, Misma boludo. noche que la luna. Sí, No, boludo. posta que no, boludo. Se hace el gilipollas. No, de verdad. El gilipollas o ¿Me come polla, alcanza no sé. una? Yo no me gustaría meter la mano ahí. Agarrado cada cosa, ahora ya. No, está sin tocar. No, gato, no hay nada. ¿No hay más? Bueno, sacalo. Sin verga, gato. No, boludo, me gusta. ¿Un helado? Sí, banco. No, boludo. Un gadito de gris, gadito Andy. No, boludo, no me gusta. Todo bien con la humedad, pero muy pobre. Muy pobre, Todo bien con la humedad, pero muy pobre. Me gusta. Es un facto, ¿sabes? Boludo, es muy antes igual rebancaba, pero ya siento que se fue a la mierda. Es agua, amigo. Es una mierda. Es agua con sobre. Hay una heladería cerca de mi casa que se llama Belé. No.
Pasé la bocha. Es agua con sobre, ¿eh? Bueno, ahí. Ah, y como sos el bebedor, anda a buscarla ahora, ¿no? No, mi chico. Che, ¿quién fue el pedazo de crack que la mandó arriba? ¿Hola? Re difícil de sacar. ¿Que la saque el que la tiró? No hay necesidad, Es amigo. un pelotudo. No hay necesidad. Franco, ¿tú ves dónde está? Franco se fue al bañito. Solo, boludo. Solo, tranquilo. Que se vaya, señor. Vení, subir un poco. No, llegó Sarputi. Oh, encima Mario me va a romper la pija. ¿Por qué? Porque me invitó a su cumple y no le respondí. Me hice. Está mal. A mí me invitó. ¿Eh? A mí me invitó. Yo sí le respondí. Boludo, ¿cómo no voy a responder un Yo me mensaje? cuelgo, ¿puedes creer? No, ¿qué te hace? Y me dice, ¿qué te hace la estrella, puta? Y tiene razón, boludo, tiene razón. Es un mensajito. Ah, pasa que me da cosa decir que no. No puedo, no puedo, no quiero. Tengo un compromiso. ¿Qué le puedo decir? Decime, sí, No, me olvidé, tengo un compromiso. Tengo una cena. no puedo. justo ese día. Sí. Yo le puse uno. Le puse. Cort. Así nomás. ¿Así? Así. Sí, boludo. No, pero lo único que bueno tiene él es. Sí, y otra cosa que tiene un. Cayó y ahí lo agarró. Es lo que yo pensé que Chis. Como que. y cuando no caer lo agarra. No, eso porque ellos sintieron que... El chabón estaba ahí nomás. En realidad para mí la volvió. Y también podía con Lula. Papá estuvo con la novia. Eso sabe. ¿Pero qué juegan? ¿11? Sí. Sí, como jugar un partido así, pero no es amateur. Che, el cambio físico de Ibai. ¿Por qué no haces eso vos? Si yo estoy mejor que Ibai, ¿qué decís? Mira. Bajala. Me iba a mí, Le iba a bajar. Menos mal, porque a mí me rompí de todo. ¿Esto es gol para vos? Sí, a ver. Qué duro. ¿Sabes que creo que hay pruebas en Huracán, en futsal? ¿Serio? Sí. Andá, negro. Es re lindo Huracán. El tema es que no sé dónde subieron tipo publicación, porque entré a Huracán, todos los huracanes que encontré y no vi nada. Huracanes. Che, ¿alguno sabe cuánto va River? 1-0. ¿Sos de River? Sí. Mirá. El tiempo igual. ¿Allá ante tiempo? Sí. Empezaba 9 y 10. Ah, ¿y gol de quién? No me carga. Pero. ¿Sos hincha? Sí. Montiel. Montiel, mirá vos. A los 34. Sí. Con San Martín de Tucumán, era, ¿no? Sí. Allá en. Santiago. Santiago. ¿Cómo lo va a hacer? Yo la vi estrellando al palo. No entiendo, ¿por qué está cerca ahí? Porque es todo largo, ¿no? Claro. Lo usan en los entrenamientos de Platense. Eso. Acá entrena.
No, el profesional no, pero las inferiores, así, entrenan acá. Sí, me parecía porque tiene scout. Entrenan acá y si no en el predio que está a la vuelta por allá. Sí, lo vi. Medio abierto el predio igual, ¿viste? ¿Cómo Como abierto? que, claro, entra cualquiera. Ah, literal. cuando están entrenando Platense no. Cierran las puertas. Ah, mirá. Una vez me quise venir a ver un entrenamiento o algo que estaba el reverendo pedo cerca por acá y tiene el portón cerrado, todo. No, que se vayan, boludo, no andate, por favor. Sí, no. Vale, Negrito, chao, cuídate. Nos vemos. ¿Y la fuiste a buscar? Eso, la fue a buscar Mati ahí. Ah. Saqué. Te recubriste. Che. Tiraron la pelota y le digo, como sos vedor tenés que ir a buscarla. Y dijo que le haga el chupapija de Fran. No, arriba. El otro remetía a fuga. Yo porque no quiero que haga quilombo, todo en la cara, viejo. Che, boludo, acá tiene mucho. No. ¿Qué fue? La fue a buscar Mati. Ahí estaba metido en la reja ahí. Luego, por un momento, había un auto, ¿viste? Pateo la pelota y se cae. Y se suben todo al auto y se van. Y cuando voy allí no la encuentro, digo, ¿sabés qué estos hijos de puta? Se la agarraron y se fueron a la mierda. No, estaba bien contigo. Estoy a punto de clavar camperón ahora, No el frío, boludo. Y está. Estoy a punto de clavar camperón ahora. De profundo, no sé qué eso me tiró. Voy dentro, voy dentro. Déjame. Te quiebra la nota. Olvidate, pero. Ni eso, morí. Nada, igual a tapar. Y boludo, porque es la novia, boludo. Literalmente, boludo. Es una cagada. Igual si no tenés esa pija con la novia que tiene, te querés morir. No hace ni ruido. Yo pido la operación de la Dale, por favor. Yo le pido más yo, Gracias, maquinón. no hay mucho en lo que te diga ahí, Humilde, ya, por favor, la verdad. Luca. Trata de irse. ¿Cuál es el nombre de pibe que no puede jugar mal al fútbol por simplemente el nombre? Lionel. Bueno. Enzo. Los Enzo tienen que jugar bien, ¿no? Los Enzo juegan bien. Kevin, como yo. Pará, los Kevin, hay algunos que son posta distintos, Kevin ¿eh? Lebray, el mayor referente de los Kevin. Claro, pero para mí vos serías como un Kevin Zenón, ¿no? Tipo, solo Viguito. Para mí Gonzalo yo lo veo tipo medio rústico. Mío que te caga Te patadas. caga patada, Gonza.
Franco también, para mí Franco sí. Cada patada. Aura. Burro. No, para mí no, boludo. Para mí Franco es Los de Carlitos juegan bien. Carlitos. Los Carlos juegan. Los Carlitos juegan Lo bien. decimos por TV. No, pero todos los Carlitos juegan bien. Sí, ¿cómo que amigo? Los Carlitos, amigo. Carlos. Llama Carlito que juega bien. Carlito. Nunca. ¿Cuándo escuchaste un pibe que se llama Carlito, boludo? Carlito Te T. tiro uno polémico. A ver. Mirko. No, Mirko. alto, ese, Ahí tenés alto, un alto. nombre. Mirko Corta, el hijo de Marley. Claro. Llamando a Mirko juega bien. Ese sí. Para mí el Kevin puede ir, Franco también para mí. ¿Qué más habíamos dicho? Enzo tiene que jugar bien. Eso tiene que jugar bien. Sí. Mati más o menos. No, tiene con qué para mí. Pero más o menos. Estamos rebardeando. rebardeando, amigo, acá, mal. Bueno, Boludo, que boludo. los Mati, los nombres que se llaman Mati juegan mal. Había preguntado qué nombre tipo tenés que tener para jugar sí o sí bien, ¿me entendés? Por ejemplo, Y él, apodo. Enzo. Y apodo. Enzo. Enano juega bien. Ay, me sacó. ¿Pero por qué? Mirá la forma. Me dijo ya. Íbamos bien. Encima íbamos empatados, sacan el medio, se lo come, tiro libre. Y después también ahí empatado y ahí te baja el agua. Pero Regil, boludo. Alto Gil, posta. Nosotros. Porque, o sea, yo juego para Deportivo Paraguayo, que es el equipo del staff acá del torneo. Salimos campeones, todo, yo la copa, ¿viste? Primera fecha ayer y lo boludo. Tengo un falto. Pará, no te... Tengo un falto. Uno que juega bien. Yo. Uno que juega bien. La novia que me juega bien. Juega. No tengo mejor amigo yo. Te recabió. Juega, alto. Escuchá, entonces de la nada, fecha que no sé qué, mandan el fixture, ninguno podía. Yo digo, son boludos, ustedes mismos arman el fixture y no pueden. Son unos hijos de puta, boludo, o sea, más verde que una planta. No vino ni Santino, no vino ni Matías, no vino nadie, boludo. Un poco más de con mi abuela jugaba. ¿Qué? ¿Que no presentaron? Perdimos, boludo, perdimos. No voy a decirle Ivo, pero mami. Arrancamos jugando, boludo, con 2 jugadores más como 7 minutos, no le hicimos ni un gol. O sea, 1, pero empatamos, nos empataron el partido, más verde que una planta. Tienen un gol siendo 2 menos. Dejate joder, boludo. Menos 1000 de Aura, Laura, una mierda, todo, de puta madre. No, negro, andate de acá, ya los vi. Chao, negro, andate. Yo soy irreconocible. No, boludo, por favor, anda. Bueno, pará, me voy al corner. Ah, yo también. No, salí de acá, boludo. Voy a tirar off. No sabes. ¿Qué pasaste, boludo? Hacete boludo. No, son de tu equipo. Hola. Hola, Bruno de mierda. No pueden hacer nada. Y son re putos, boludo, no lo hacen. Que no pueden estar No acá. pueden estar acá, chicos. ¿Por qué? Porque no, Sí, no, está. no, Kevin, que no pueden. Número de estatus. No, que no pueden estar acá. Bueno, pero yo sí la tengo, no quiero que estés acá, flaco, ¿te puedo decir? acá igual, gordito. Bien que vos me dijiste, ay, venís a Platense, yo vamos a estar con el negro. ¿Cuándo dije eso, boludo? Bueno, el negro dijo, de hecho, vení que mirá, están agua. si querés te paso los 2 videos, lo en contra que estaba de que vengan. La concha de tu madre, yo no iba a venir. Yo también. Bueno, pero a él lo invité yo. Claro. ¿Qué te pasa conmigo? No tengo ganas de verte, Bruno, ya está, cumplimos un ciclo. Sea que no te recuperás más. Mal, boludo, encima que sos el capitán de Cincha y perdemos por tu culpa. Sí, por eso yo soy el capitán. ¿Sí?
Pues sí, negro, sería su. El capitán de. Clank. El capitán dice Mori con 3 jugadores del equipo. ¿Negro? ¿Vos hiciste eso? ¿Qué cosa? No estaba bien, ¡Atrás! La palabra con M, que dijo recién. ¿Le dijiste a dos compañeros? ¿A 3 compañeros tuyos? ¿Qué cosa? ¿Le Y dijiste muchas veces. monólico? Mogólico. Cantidad de veces que dice voy al título 15 veces por partido. No, pero no está bien, chicos. Está bien. Está mal, está mal. No, negro, no, negro. Pero Tito está bien. Pero el partido no, afuera sí le puedo querer. Claro, la vida privada es otra cosa. Pero el partido está bien. No, el partido no. Pero para que se dé cuenta que está jugando mal. No tiene que darse cuenta que está jugando. Sí, bola. No juega bien. Algo. No puedo hacer Encima en una a Lauti que es un santo, boludo, es un hijo de puta. Yo estaba al lado, a Lauti le dijo, Perdónela. le dijo, pero dámela, yo era suficiente, le agregó, dámela, la concha de tu hermana, le dijo, pará, boludo. Es una bandeja, buen apodo Churri. Churri es un buen apodo. ¿Y vos? Es el CM. ¿El CM? Sí. ¿De qué? ¿De todo pelota? ¿Sí? ¿Y qué está haciendo? ¿Sabés lo que es el CM? Sí, sí. Ah, ¿estás trabajando vos? ¿Qué hiciste acá ahora, hoy? Ah, me vine con nada, boludo. ¿Qué hiciste? No vine conmigo. Está revisando la... El negro tipo tira las estadísticas del partido. Claro, ¿cuánto porcentaje tuvo de posición cada equipo? Buen laburo, ¿no? El partido pasado, ¿cuánto hubo, negro, me dijiste? Y 37 para el otro equipo y ¿Y cuánto para el otro? para el otro 58. Matemática de siempre, pero está bien, está bien. ¿Por qué? Boludo. Como que no da el resultado. No, yo no sé, yo no los tengo. Yo los tengo, pero bien arrollado, boludo. La cantidad de veces que le gané, boludo. Pará, boludo. Si vamos al caso, yo también te tengo garchado a vos. Pero así no me jugaste nunca. ¿Qué no? Te gané ya. Pero era de ti, no No vale. importa, ya te gané igual, boludo. Literal, retiré a todos. No. Un dato curioso, ¿Tommy López? ¿Qué? Nah. Mentira. Calla, boluda. Mentira. ¿No lo ves allá? TikToker. ¿Y Pancho juega o no? ¿Juega? Ah, no. Tira amarilla ya. Tira amarilla, pues. Nene. Te estoy diciendo que venga. Vamos. Ya está, flecha, ya está. Qué bien. Bueno, Adrián. No, porque estás cansado, mogólico. El partido igual. Pelota, Fran. ¡Vamos, pelota! La tiene en el córner del chabón de negro. Pero negro, vos sigues viendo de la granja mecánica de video. Boludo, hoy lo vi después de mucho. ¿Hola? Escucho, pero tú lo estoy viendo. Hoy lo vi después de un montón. ¿Qué, Amigo, ¿qué te viste ser cagado por él, Bruno? ¿De verdad? Pará, pero a mí no me cagó nadie. Pero juego Mi con amiga él. volvió al torneo. Bruno Felice. De todo el torneo. Pero recién, ¿cuántas fechas van? Una. Ah, y tú. No, cualquier Estoy cosa. primero, boludo. Cualquier cosa. Bueno, por fin vas primero en algo. ¿Me contaron el gol a mí? Bondiolero, boludo. A todo para ver, a Bondi. Sí, literal. Nada.
Y salimos terceros. ¿De cuántos? Dale. De 4. Bueno, Ya te reíste, Michite, porque si no creo que sí. De 10, 11, no me acuerdo. ¿Cuartos? ¿Tercero o tercero? Tercero, bueno. Ah, ¿cuántos de primero? 47 en punto, me dice ahora. No me acuerdo. ¿Pero es posta? ¿Posta? ¿O posta o posta como campeonato que tuviste que ganaron y era de 9ª edición, boludo? Con el equipo de Gusti DJ para vos. No me acuerdo contra. Che, Ryan, vos estarás escuchando en conversaciones lo demás, ¿no? No, me considero que lo de Gusti DJ nomás. Miralo ahí más. No puedo escuchar. Pará, no te ofendás, boludo, es una pregunta. Estás re enojado, No, ¿qué te pasa, te boludo? pregunté si no podía. Te ofendí lo que te dije que era de cornudo y era bailar con tu novia. No, al revés. ¿Al revés qué? Yo estoy contento de haberte dado la mejor respuesta. No, malísima tu respuesta. Valen, ¿qué opinás vos? A vos no te pregunté. ¿Es de cornudo ir a bailar con tu novia? ¿Qué es de vez en cuando? Ponele al mes. ¿Salís? 3 veces. Vos tenés que salir con los pibes. Listo, ya está. De vez en cuando te digo. Una vez banco. Sí, bueno, está bien. ¿Meterías su mano a mano para ir a bailar con tu novia? Ni a palo, ¿no? Ni a palo. Ok, Ryan sí lo haría. Ryan haría. Ryan haría. Él no puede ni salir de joda con la novia. Ryan. Ya sabemos por qué, no lo vamos Pará. Dale, se echa vuelta. Sí, boludo, ese grandote. Olis, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ya está la flecha. Ya saca 6, Lo último que me enteré es que probaste todo en la Tiraba el mote. Madre, gato. Dale bien, mogólicos. Que al final viene yo y te cacha risa, ¿no? Se No, yo recormó. estaba hablando bien con Facu. Se recormó. Pero que alguien repitamos la frase. Pero yo no salgo Es la primera vez que dijiste algo rápido y sí entendí, me dio risa. ¿Estuviste bien? Chicle. Bájala si te da. ¿Qué? ¿Por qué hacía eso? No, yo no me encargo, se encarga de eso. Pará, fuera joda. Ni llega la fecha esa. ¿Fuera de joda qué? Y porque todavía faltan los goles de Papa. Pasa que todavía Faltan los goles de Papa. el papá está roto. ¿Está roto? ¿Sí? Oh, no hay fútbol entonces. ¿No viene Sarpito a jugar entonces? Sí, está viendo. Ah, bien. Está roto. ¿No juega posta? No, o sea, sí, posta. Posta, yo quiero ver el desastre. Ay, qué No, no frío. sé. No sé. No juega No sé así porque. Con Papo y gente sin Papo. No importa. Con todo el respeto del mundo. Yo ya te dije. Ellos A ver. ganan. ¿Ganan? Muchos no ganaron el torneo pasado. No te agrandé, Brunito. No te agrandé. Bueno, hay momentos y momentos. A Ganaron 2 partidos. a nosotros también nos tocó ir muy porque se mal. fueron. Bueno, pero a nosotros también nos tocó ir muy mal. ¿Verdad? Que no nos animamos. Yo no me fui.
Es verdad. No, vos sí te fuiste. No, yo no me fui. Sí, vos te fuiste. Vos te fuiste. No, yo no fui. Las estadísticas marcan de que Yo vos me fui. descendiste en este mismo Yo torneo. me fui antes de que me vayan. No le dejen recibir. ¿Por qué mirás? No, un puto. Ah, boludo, pero vayan sentados.